Problemas. Bien, pues bienvenidos a todos. Una clase que es importante tener y sustentar en nuestra mente, en nuestro corazón. Permíteme, voy a cerrar la puerta porque no, mi perrito no me va a dejar dar la clase. Bien, vamos a empezar orando. Abinu Shabbat Shamaim, te damos toda Rabá en esta mañana, o más bien en esta casi noche, agradeciéndote, Padre, tus bondades, tus misericordias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a la Torá en esta noche y agradeciéndote de antemano por todas las actividades y cosas que hemos permitido y nos has permitido realizar y hacer. En esta hora pedimos que esta shur, que tiene que ver con el sufrimiento del Sadik, sea una bendición para todos y cada uno, con una perspectiva que se abra para entender y comprender factores que tienen que ver y los propósitos que tienen que ver con el sufrimiento. Que sea tu voluntad, Padre, en el Shen de Shua HaMashiach, darnos Jomá, Binad y Dat en el Shen de Shua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Amén. estamos viendo hoy un tema que tiene que ver precisamente con el sufrimiento en la vida del Sadik. Esta situación que es muy, muy importante, debemos entender porque muchas veces al no tener una perspectiva solamente miramos pasar el sufrimiento a veces hasta en nuestras propias vidas y no entendemos el mensaje que pudiera traer este tema a nuestra vida, a nuestro andar, a nuestro vivir, y no solamente en la nuestra, sino en la vida de otras personas cercanas a nosotros y no sabemos incluso ni qué decir. Entonces, el propósito es entender en un sentido general, pero también en un sentido específico, qué podemos hacer cuando en un determinado momento nos encontramos con este evento en la vida que se da y se da muchas veces, a veces, en ocasiones en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a las raíces hebreas a entender y comprender los fundamentos de los principios que el Eterno da, entonces empezamos a saber y entender por qué del sufrimiento. Y por ello, en esta hora queremos mirar y ver precisamente este tema tan importante para nuestra vida. Sin más, pues vamos a iniciar con este tema. Veamos. Desde la perspectiva judía, el sufrimiento es un tema profundo y multifacético que ha sido abordado por la Torá, los profetas, los sabios del Talmud y los pensadores judíos a lo largo de la historia. Y muchísima gente se ha preguntado el porqué del sufrimiento en el mundo, en la vida de la misma persona que llega a tener y a experimentar el sufrimiento. Por lo que tenemos por delante algunas implicaciones claves del sufrimiento que veremos según la visión del judaísmo. Debemos decir que el sufrimiento, al igual que el Ra, como vimos la semana, bueno, en la clase pasada, no es un fin en sí mismo, sino que tiene varios propósitos dados por el cielo y que por lo tanto debemos conocerlos porque ciertamente nos proveerá de la visión que el cielo tiene para todo su pueblo y en lo particular para cada uno de nosotros. Cierto que todas las situaciones en la vida tienen que ver con Israel, pero también afectan en lo particular a cada uno de los miembros del mismo. ¿Cuáles son los propósitos del sufrimiento? ¿Cuáles son los propósitos del sufrimiento? Vamos a ver 5 propósitos. Número uno, eh, uno de los propósitos del sufrimiento es la prueba y crecimiento espiritual.
es determinado por la palabra nisayón, prueba y crecimiento espiritual, nisayón. En la tradición judía, el sufrimiento a menudo se entiende como una prueba divina cuyo propósito es refinar al ser humano. Es decir, que cada uno de nosotros necesita esa refinación. Es decir, que así cuando se encuentra oro, el oro está en bruto, a veces en las piedras, a veces en diferentes materiales, en la misma arena, etcétera, etcétera, y por lo tanto tiene que pasar por un proceso de, eh, eh, de purificación, de refinamiento. Y esto es lo mismo que sucede en la vida de un sadik. La vida de un sadik, cuando es hallado por el Eterno y es tomado y es traído a su, tendrá que sufrir a menudo de estas pruebas que provee el sufrimiento para refinar su vida, su carácter, su vida y su carácter. Un ejemplo muy importante es la quedad de Isaac. El sacrificio de Isaac, Bereshit 22, muestra cómo Abraham es probado para demostrar su fe. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que nada más es creer en Dios y por fe y eso es todo. No. Abraham fue probado muchas, muchas veces en su caminar con el Eterno, pero hubo eventos que trajeron verdaderamente un tsunami en su vida y uno de ellos precisamente fue la quedad de Isaac, su hijo. Esto muestra cómo Abraham es probado para demostrar su fe. Es decir, que para Abraham la petición de Hashem que le diera en Corbán a su hijo, su único hijo, esto dado que hay dolores, aquí encontramos uno de los dolores que produce el sufrimiento por todo lo que hay que enfrentar y que seguro que causó una gran devastación, pero que inexplicablemente no escapó una sola queja, sino que lo asumiría anteponiendo su emuná, Hasher, a pesar de todo el sufrimiento que experimentaría por causa de la petición de su Elohim. Es decir, que muchas veces, mis queridos hermanos, hay situaciones que el Eterno demanda en nuestra vida, como fue en el caso, por ejemplo, de Abraham, y que al pedirle que diera en Corbán a su hijo, no salió una sola palabra de reproche o por qué o de reclamo, absolutamente nada. Sin embargo, uno podía decir, bueno, pues es que lo tomó con mucha madurez. No, en la vida de Abraham, aunque no abría su boca, y precisamente porque no abrió su boca, se demuestra y se muestra el dolor que le causó la petición de Hashem. Sin embargo, no dijo, como decimos coloquialmente, ni pío. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de que Dios era justo y que Dios actuaba por amor siempre. Convencido de esto, él ni siquiera pistó, ni siquiera dijo absolutamente ningún reclamo sino aceptó voluntariamente y más de mañana, dice en la escritura, tomó a su hijo, lo montó en el burro y vámonos. Llevaba el cuchillo, llevaba el fuego, llevaba a sus dos siervos y se fue al monte Moria, a donde haría el Corbán. Esto definitivamente causa un dolor grave, muy fuerte, muy inexplicable porque muchas veces tenemos dolores, dolores que no podemos nosotros ni siquiera explicar, dolores que causan en nuestra mente, en nuestro corazón, un estrago
completamente tremendo. Y en este caso, en el caso de Abraham, fue una situación verdaderamente profunda. Imagínate por tantos años estar esperando un hijo, por tantos años rogar al cielo por un hijo. Y ahora que el heredero, ahora que el hijo estaba, ahora que tenía el producto de su vida delante de él, y se encuentra con la demanda del cielo de que debe entregar a su hijo, su único hijo, esto sí que causaría sufrimiento tremendo en su vida, y no porque no dijo nada significa que no sufrió. No porque no dijo nada significa que, bueno, sí, no hay problema, ¿cómo lo hacen? ¿En cachitos o cómo? No, desde luego que estaba con un dolor tremendo en su alma, y seguramente que paso que daba y paso que daba y se acercaba al monte y todo lo que decía, seguramente que estaba su alma totalmente quebrantada, totalmente quebrantada. ¿Cumplió el propósito de Dios? Pues desde luego, como dice la escritura, y le fue, su fe le fue contada por justicia, es decir, su obediencia, su sujeción al Eterno. Bendito sea Hashem, que es un Dios que prueba, pero no prueba más allá de lo que podamos soportar. Y en el caso de Abraham, fue un hombre que tenía una fe inquebrantable a pesar del dolor que él le pudiera experimentar. Entonces, uno de los puntos importantes aquí es que la prueba produce crecimiento espiritual, que muchas veces, ni sayón, que muchas veces sin el sufrimiento en la vida no hay crecimiento, no hay producción de crecimiento. ¿Qué pasó con Abraham? Pues simple y sencillamente que su fe se refinó con todo esto. Y qué decir, seguramente cuando la voz del cielo le dijo, no le hagas nada al muchacho, no le hagas daño al muchacho, he visto tu emuná, seguramente que abrió los ojos de tamaño de tortilla clayuda, como decimos nosotros. Y entonces, esto sí que causó una situación muy importante, el crecimiento, la refinación del carácter de Abraham. Esto es algo muy importante, y esta es una de las cosas que precisamente produce y provee la prueba en nuestra vida, y en este caso el sufrimiento. Esto es algo que se debe entender y se debe comprender. Muchas veces el sufrimiento debe venir a nuestra vida para poder entender precisamente ese refinamiento y entender, a pesar de todas las circunstancias, que el Eterno tiene el control de ellas, y que al final del día Él sabe lo que está haciendo y nosotros no. Sin embargo, cuando obedecemos, cuando nos sujetamos al Eterno, aun a pesar de las circunstancias, nosotros mismos somos fortalecidos de una manera importantísima en nuestra vida, y que consecuentemente esto traerá precisamente un refinamiento en nuestra fe. No es lo mismo vivir como se vive Por con aquí, este proceso importante en el caminar y en el vivir de todos y cada uno de nosotros. Por tanto, mis amados hermanos, esto es algo importante. El Talmud declara y dice, Berajot 5a dice, así como el oro es purificado en el fuego, el ser humano es purificado a través del sufrimiento. Vuelvo a repetir, así como el oro es purificado en el fuego, el ser humano es purificado a través del sufrimiento. Entonces, necesitamos esa purificación, esa refinación de nuestra vida, y muchas veces el sufrimiento produce todas estas situaciones, especialmente el refinamiento, la purificación de nuestra vida, el refinamiento. Implicación: debemos entender que el dolor no es un castigo arbitrario,
sin una oportunidad para elevarse ética y espiritualmente. Claro que cuando uno experimenta ciertos dolores en nuestras vidas, puedan ser morales, espirituales, físicos, etcétera, no alcanzamos a ver toda esta caudal de bendición que el Eterno trae. No lo alcanzamos a ver porque el dolor, sea moral, es un dolor terrible, sea espiritual, es un dolor terrible el que se experimenta, pero es una oportunidad para elevarse ética y espiritualmente. Esto es algo muy importante. Es fácil decir, pues que Abraham le creía a Dios, pues es fácil. Cualquiera pudo, perdón, decir que Dios era creído por Abraham. Pero una cosa, decir que suponemos que él le creía a Dios, y otra que es por la prueba, verdaderamente le creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera sido probado? No se hubiera refinado su fe. Y esto es parte de la riqueza que el Eterno trae a nuestra vida. Nadie puede crecer por el otro, nadie se puede refinar por el de enfrente, nadie puede experimentar la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento en su propia vida cuando lo quiere copiar de otro. No, esto es algo que es personal. Esto es algo que, así como el dolor es personal, así también, e incluso cuando se pasa en un grupo una cierta situación de dolor, el dolor no es igual. Cada uno experimenta el sufrimiento de una manera diferente en cada persona. Bien, de esto entonces, por lo tanto, debemos entender que para elevarse es que el Eterno nos prueba y especialmente produce en nuestras vidas, en nuestro caminar, en nuestro vivir, produce este refinamiento a través del dolor o del sufrimiento. Número dos, expiación. Otra cosa que produce el sufrimiento es el capará, redención. Algunas corrientes judías ven el sufrimiento como un medio de tikkun, es decir, de rectificación por errores pasados. Esto quiere decir que cuando una persona en un determinado momento cometió alguna averá en su vida, en su caminar, en sus días pasados, en su juventud o en su adultez, cometió ciertas circunstancias, ciertas situaciones, porque al final del día nadie es sin pecado, es decir, todos cometemos errores, averot, y entonces consecuentemente nuestros sabios indican y dicen que muchas veces a través del sufrimiento viene la rectificación de los hechos pasados. Indudablemente que uno de los factores que provee el sufrimiento es la rectificación, recordando lo experimentado por David Melech en la ocasión cuando perdió el hijo que tuviera con Betzalel, con Betsabé, a los 7 días después de nacer. Si recuerdan este evento, debido al pecado de David con ella, y leemos y dice así. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Hashem, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David. Y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó. Y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de la casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo. Mas él no quiso y no comió pan con ellos. Sucedió que al séptimo día el niño murió. ¿Sufrimiento? Pues claro, ciertamente el evento de un pecado que cometido causaría esta situación
y en este caso, en el caso del Eterno, traería un juicio, ¿correcto? Pues sí. Que no le gustó a David, no. Que a lo mejor a ti, a mí, hubiéramos dicho, pues es que el Eterno lo había perdonado, pero él sabe por qué iba a producir este dolor en la vida de David. Y esto, créanme, que traería precisamente la perfección y más que otra cosa, la expiación y la redención. No lo mismo hacer y cometer averot y quedarse como si nada, a que en un determinado momento el cielo trae sobre nosotros ciertas circunstancias de sufrimiento para que nosotros experimentemos verdaderamente la expiación, es decir, hagamos rectificación en nuestra vida. Una persona que no ha hecho rectificación, escúchelo bien, una persona que no ha hecho rectificación por sus pecados voluntariamente, créanme que va a llegar el momento donde el Eterno, ¡pum!, nos va a poner ahí para recordar que hay algo pendiente y que en muchos casos, por rehusarnos a hacer rectificaciones en nuestra vida, por no aceptar la circunstancia y pedir perdón al cielo y hacer lo que sea para poder restaurar esa condición, entonces el cielo va a obrar de una manera muy importante. En caso de David, todo estaba bien, incluso pues, ya venía el fruto de esa relación y consecuentemente el problema no era del niño, el problema no era del niño, el problema era de David. Y ciertamente el Eterno sabe qué, qué es lo que nos va a mover para que nosotros verdaderamente hagamos una rectificación. Y esto es algo que debemos entender. Muchas veces nosotros podemos decir, ay, es que fue sin querer, ay, es que es la inmadurez, ay, es que no me di cuenta que iba a causar todo esto, ay, es que la carne es la carne. No, para el Eterno, la carne y todo lo dicho tiene que ver con una condición de pecado que es necesario que se haga una rectificación y Dios no lo va a dejar a un lado. No lo hizo con David, que era un hombre destacado en el pueblo de Israel, que podíamos decir, pues tenía sus méritos, sin embargo, el Eterno le pasó la factura. ¿Cuánto más a nosotros que debemos hacer rectificaciones en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral, en nuestra vida cotidiana tenemos que hacer rectificaciones? Así es que el mensaje que nos deja esta lección es, si hay que hacer una rectificación, hagámosla y evitemos hasta un punto importante, el que el Eterno cause en nuestras vidas ciertas condiciones de sufrimiento por causa de nuestra saberot. Entonces, este es el mensaje. Al final del día, aun cuando la persona no acepte, no entienda, no haga la rectificación, el Eterno, por amor a la persona, por amor al pueblo de Israel, traerá a la vida de la persona ciertos sufrimientos que le recordará que tendrá que hacer una rectificación importantísima en su vida personal. Y en este caso, recuerden que una de las cosas importantes que el Eterno hace en nuestra vida es que cuando nosotros experimentamos la rectificación, el tikkun, por la teshuvá, entonces las cosas cambian. Y yo me pregunto y me digo, ¿por qué esperamos muchas veces que el Eterno nos pase la factura cuando nosotros solitos deberíamos ir ante Él y decirle, Padre, pequé, no tengo cara con la cual venir y presentarme delante de ti, pero vengo con un corazón dolido por eso y en este día y en esta hora te pido perdón y le digo, este es el pecado y le doy los detalles y las cosas que hice y entonces el Eterno, cuando ve que es sincera tu teshuvá, entonces dice la Escritura
que Él no será tardo para perdonar. Él no será tardo para perdonar. Desde luego que esto va a dar como resultado que el sufrimiento por esta causa no venga a la vida de la persona que se arrepintió, porque el Eterno crea una condición nueva en nuestra vida y entonces, como diríamos coloquialmente, borrón y cuenta nueva, y entonces el Eterno nos toma por justos precisamente porque hemos permitido que se haga esa rectificación en nuestra vida. La deseamos, la vivimos, la entendemos y la aceptamos de toda buena gana y entonces consecuentemente esto nos lleva a tener un crecimiento en nuestra vida y a deshacernos de toda aquella lastre que causa en nuestra vida muchas veces una situación de tropiezo en nuestra vida que mancha nuestro caminar porque no hemos experimentado Tikkun. Así que, mis amados, debemos hacerlo. Concepto talmúdico al respecto. El sufrimiento lava los pecados del hombre. Entonces, si tú lo haces antes, te evitarás. Pero si no lo haces, el sufrimiento se encargará de lavar los pecados del hombre. Porque cuando hay sufrimiento, el hombre se quebranta. Cuando el hombre se arrepiente por el sufrimiento, se quebranta y busca la reconciliación con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no significa que todo sufrimiento sea un castigo directo, sino que puede servir para corregir el alma, que puede servir para corregir el alma. Y él utiliza el sufrimiento para la corrección en nuestra vida. En el sentido práctico, en el judaísmo, el arrepentimiento, la teshuvá y el Yom Kippur que experimentamos cada año son caminos para transformar el dolor en redención. Son caminos para transformar el dolor en redención. Es decir, cuando experimentamos ya el sufrimiento en nuestra vida, tanto la Teshuvá como Yom Kippur son caminos para transformar el dolor en redención. Es decir, en el perdón de Hashem para con nosotros en lo particular de cada uno en su vida. Entonces, como vemos, el sufrimiento tiene sus razones y poderosas razones y propósitos poderosos del Eterno en nuestra vida. Número 3, el sufrimiento conlleva la participación, es decir, del mundo, es decir, nos hace participar del mundo. Yesurin Shel Ahabá, participación en el sufrimiento del mundo. Esto quiere decir que el Eterno muchas veces quiere que nosotros tengamos una participación con el mundo en el sufrimiento. En el caso, por ejemplo, de Lot y su familia, ¿se acuerdan que llegaron los ángeles para avisarle que sería destruida Sodom y Amorrá y toda aquella zona? Y urgía a los ángeles a salir de ahí por la devastación que habría. Ciertamente, esto fue de alguna manera la participación de Lot y su familia del sufrimiento. Su esposa pues no quería dejar Sodom, ella quería, su corazón estaba ahí con las cosas del mundo. Y muchas veces el Eterno permite que nosotros miremos, experimentemos el sufrimiento con el mundo. Otra cosa, otro ejemplo, por ejemplo, acá en México hemos experimentado los terremotos que han dejado muchísima gente difunta. Ha habido muchas situaciones de desolación, de que yo me acuerdo allá en Guadalajara, no sé si se acuerdan ustedes, en Guadalajara cuando hubo esa explosión terrible del derramamiento de combustible
por las alcantarillas y fue una devastación tremenda. Yo fui allá, estuve con un grupo de cristianos allá en aquellos tiempos y vimos la cosa tremenda, ¿eh? Los muertos se apilaba como si fueran tacos en diferentes lugares. Fue algo terrible. Y esto es de lo que estamos hablando, la participación del sufrimiento en el mundo. A veces el Eterno nos permite participar de ciertos sufrimientos y situaciones. En otras situaciones, por ejemplo, las aguas que crecen por las lluvias y que se vuelven prácticamente inundaciones y que causan mucha devastación. Algunos sabios, como Maharal de Praga, el Maharal de Praga, hablan de sufrimientos, de amor, pruebas que Dios envía a quienes pueden soportarlas para un fin mayor. Ejemplo, los justos que sufren injustamente. Sadique, pueden estar cargados con parte del dolor colectivo para santificar el nombre de Dios. Esto quiere decir que la participación del dolor no, trae un tikkun Hashem, una rectificación a Hashem, que fue el caso de nuestro Ribi, que Él llevó el pecado de todos nosotros y esto se vio en su aquedad. El sufrimiento, horrores, el maltrato, el mismo dolor físico que propició el Sanedrín por vía de los mismos romanos. Entonces, este es un ejemplo extraordinario en la vida de nuestro Santo Maestro. El judaísmo enseña que el mundo aún no está completo, el Olam Hatikun, y el sufrimiento es parte del proceso de reparación. El judaísmo enseña que el mundo aún no está completo y el sufrimiento es parte del proceso de reparación, es decir, que causa de las circunstancias que el hombre ha creado, hecho, participado, traen una demanda del cielo de una rectificación. Y si el ser humano no se arrepiente, no hace ticún, entonces los sufrimientos vienen. En el caso de nuestro Ribi, él tuvo que cargar el pecado de todos nosotros, como veremos más adelantito. Por lo que cada uno de nosotros experimentó y experimenta ciertas cosas Tenemos que escuchar eso. ver precisamente con esta situación tan importante como lo es precisamente esta condición de sufrimiento en la vida de la persona. Esto es algo que el Eterno nos pone ahí junto con las demás que sufren y participamos de ciertos dolores y circunstancias muy tremendas. Uno de ellos, por ejemplo, lo que no tiene mucho tiempo que pasó, la situación del COVID, que trajo mucha devastación, mucha gente que murió en ello, y precisamente en esta condición, en el caso nuestro, nosotros perdimos a una hermana y a su esposa. Se fallecieron los dos por causa del COVID. Esto trae sufrimiento, esto trae devastación a nuestra vida y aun cuando sabemos que el Eterno es justo, aun cuando sabemos que el Eterno es bueno, aún así el Eterno permite que el ser humano participe de ese dolor porque, como vimos, el sufrimiento trae rectificación a nuestra vida. Y entonces, esta es otra de las razones por las cuales el Eterno permite el sufrimiento. En el caso de Yeshua, él sería el protagonista importante de la rectificación y sobre todo de el factor importantísimo para que nuestros pecados fueran perdonados, para que hubiese redención en el pueblo de Israel y en el mundo. Consecuentemente, esto fue
la razón por la cual experimentó tal dolor y dolores, sufrimiento indescriptible, porque te voy a decir que lo que nada más por leerlo en las escrituras nos da cosa, la verdad es, nos da una cosa tremenda en nuestra vida saber todo lo que padeció nuestro Ribi desde el momento que lo arrestan, cómo lo humillan, y eso fue hasta cierto punto lo más leve, pero después cuando lo llevan como un ladrón, como dice él, eh, y lo empiezan a maltratar y a golpear y a vejar, y eso fue lo mínimo, terminó siendo afrentado, le coronaron con una corona de espinas, lo azotaron y de una manera tremenda donde cada azote le arrancaba literalmente la piel y dejaba a flor de la misma su carne. Y eso no fue cualquier cosa, mis amados. Eso no fue cualquier cosa. Sin embargo, él sabía que la participación como redentor, como Goel en el pueblo, para el pueblo de Israel y para el mundo, debería producir también estos dolores, porque el sufrimiento trae redención. Y esto es de lo que estamos hablando. 4. Preguntas sin respuesta. Tanit Hablet. Es decir, muchas veces no hay respuesta al porqué del sufrimiento. El judaísmo reconoce que no todo sufrimiento tiene una explicación clara. A veces la respuesta no es el por qué, sino el para qué. A veces la respuesta no es el por qué, porque la mayoría de la gente cuando hay una situación de sufrimiento, él reclama y dice, ¿por qué? Sin embargo, el mismo judaísmo nos enseña, nuestros sabios, que estamos equivocados en la pregunta. No debemos preguntar por qué, sino para qué ese sufrimiento. ¿Cómo usar ese dolor para consolar a otros? ¿Cómo usar ese dolor para dar aliento a otros? Solidaridad y acción. En este caso, una de las cosas importantes en nuestra vida es precisamente que Dios tiene siempre el por qué, o más bien para qué. Por lo tanto, una de las situaciones importantes es que el dolor siempre tiene un propósito de parte del cielo. Lo conozcamos o no lo conozcamos, de nos revele o no se nos revele, Hashem tiene un propósito para ese sufrimiento. Y entonces, nosotros debemos estar bien enterados que muchas veces no hay explicación, pero sin embargo sabemos que Dios está detrás de todo eso, porque no cae una hoja del árbol si no es por la voluntad de Hashem. Entonces, esto es algo que uno debe reflexionar y entender. En lo personal, yo creo que el Eterno nos revela. Lo personal, yo creo que el Eterno nos habla y nos habla para hacernos entender el porqué del sufrimiento. Solamente que a veces nos sumimos tanto en el dolor que no escuchamos la voz de Hashem. No escuchamos la voz de Hashem. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos, sí, a veces preguntar al cielo, ¿para qué este dolor? Y muchas veces el Eterno nos muestra, si ponemos atención y nos damos cuenta, dice la Escritura, porque Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, muchas veces el Eterno, quien es bendito, permite que nosotros podamos vislumbrar para qué, el para qué. Y entonces nos damos cuenta de que necesitamos indudablemente necesitábamos pasar por esta circunstancia y consecuentemente experimentar
en nuestra vida esa rectificación y esa elevación personal. Número 5, el sufrimiento como una muestra de solidaridad y acción. Sedaká y Gemilut Hasadim. El sufrimiento ajeno exige una respuesta ética, es decir, muchas veces nosotros miramos cómo la gente sufre, sea porque pierde un ser querido, el otro día, no tiene muchos días, nos enteramos de algo que nos dolió, eh, de una persona que conocimos que vino acá a la comunidad, a la Keilah Areyek Judá, y nosotros lo conocimos de pequeñito, tenía, no sé, a lo mejor tendría como unos 5 años, y lo vimos crecer, y lo vimos crecer, y se hizo un jovencito, y ahí iba el muchacho. Pero llegó el momento en que los caminos del mundo, las circunstancias del mundo a veces desvían a la gente del camino correcto y terminó yéndose de la comunidad. Y esto causó que pues viviera como vive toda la gente sin Dios, sin esperanza, aun cuando él sabía y él entendía quién era Hashem, aún así mucha gente a veces pervierte el camino que ha conocido. Y les comento, me enteré que este muchacho, pues ya no era un muchacho, ya era un hombre, tendría como unos, no tanto, yo creo que le calculo que más o menos como unos 22 años. Y se compró una moto y eh, en un accidente falleció. La verdad es que a mí en lo personal me dolió mucho y esto es de lo que estamos hablando. Muchas veces nosotros tenemos que tener solidaridad eh, en esta situación y precisamente el sufrimiento ajeno causa una respuesta ética en nuestra vida. Es decir, no podemos ir viendo a la gente que sufre y decir que no pasa nada. Hay gente que es muy inconsciente del dolor de la gente, pero la verdad es que es doloroso y nosotros es las oportunidades para poder nosotros participar y ayudar, apoyar a la gente que sufre, visitar a los enfermos, Bikur Jolim, acompañar a los dolientes. En este caso, visitar a los enfermos es una de las situaciones que nosotros debemos vivir, porque muchas veces hay situaciones donde los enfermos ni siquiera tienen quien vea por ellos o quien se quede con ellos junto a su cama. Y eso es algo que tú debes ser consciente. Esto es algo importantísimo. No solamente visitar a los enfermos que necesitan que se les eleve el ánimo, pero también el poder participar en el cuidado de aquellos que a veces no tienen absolutamente nadie quien vea por ellos. Y entonces esto es muy importante porque es un dolor el verse enfermo en el hospital y no tener absolutamente nadie quien te ayude, quien te vea, quien te apoye. Eso es triste. Y de igual manera acompañar a los dolientes, es decir, Nihun Abelín. Esto tiene que ver precisamente con el hecho de que produce en nuestra vida una aportación de vida para aquellos que no tienen que les mire. Esa es la realidad de un hasid, de un justo, una persona que está dispuesta a experimentar a veces incomodidades y cosas y situaciones difíciles por causa del dolor, en este caso, digamos, ajeno, y que nos debe de mover, que nos debe mover ese sufrimiento para poder extender nuestra mano, nuestra vida, porque te voy a decir, nadie tiene tiempo.
nadie tiene tiempo para ayudar, nadie tiene tiempo para visitar, para acompañar. La gente a veces es anciana y desgraciadamente hay muchos ancianos que se vuelven dependientes y a veces no tienen quien les mire, quien les ayude, quien les alimente, quién no tiene. Y los que debieran estar apoyándolos no los apoyan. Dar SEDACA, justicia social, es una justicia social porque al final del día, si tú tienes, es tu responsabilidad extender tu mano y dar al que no tiene. Ese es un principio ético de la Torah. Mucha gente a veces se para por la mañana y mira y ya desde la noche que no va a tener nada, absolutamente nada para darles a sus hijos. Y hay un dolor ahí tremendo, hablando de los dolores, de los sufrimientos terribles, cuando una madre mira que no tiene el recurso para comprarles, aunque sea un litro de leche o un pan. Esto es algo bien tremendo y a lo mejor tú nunca lo has experimentado, Baruch Hashem. Pero si tú sabes de alguien que está en esa condición, no retardes tu mano, no escondas tu mano ni acaricies tus billetes, sino extiende tu mano y ayuda al necesitado, porque es el sí y el amén de un hombre justo y de una mujer justa. Y esto es algo que nosotros debemos de vivir y experimentar. Ah, pues yo tengo, ay, ¿qué vamos a comer? Y tú sabes de aquel que nos tiene que comer. Tú sabes de aquellos pequeños que a lo mejor si les va bien un taco de tortilla con sal, si le va bien. Hay muchas cosas que a veces están casi enfrente de nuestra cara y nosotros por nuestra arrogancia, disculpe, a veces por nuestra arrogancia no podemos mirar. Pero si tú te das cuenta, a veces hasta un perro te está pidiendo y tú no le das nada. Hasta peces, un gato te pide y no le das nada. Nosotros tenemos que ser una nación noble. Eso es lo que quiere Hashem. Que se preocupe no solamente de sus dientes, con todo respeto lo digo, pero que se preocupe por las demás personas y por el mundo que le rodea, porque hay mucha gente que necesita de ti. Y que si tú no estás dispuesto a hacerlo, el Eterno ocupará a otra persona, pero no crecerás, pero no madurarás. El sufrimiento del mundo está ahí. Y está ahí para enseñarnos, para instruirnos, para decirnos que tenemos que ennoblecernos, que tenemos que vivir de una manera tremendamente grande, engrandeciendo al Eterno, quien es bendito. No veas a aquella persona que está comiendo su taquito porque no tiene otra cosa y tú pasas como si no pasara nada y a ver, pues que trabaje. A mí me cuesta cuando tú tienes el recurso, el medio para decir, ¿sabes qué? Te compro una torta, te compro un pedazo de pollo, ten, ni le dices, le das. Eso es algo que tenemos que ver. Hay mucha gente que la pasas caminando y a veces gente muy humilde que anda vendiendo sus petatitos o sus sopladores o sus cositas y desde la mañana y no han podido vender nada y no tienen nada para comer, no digamos para beber. ¿Y tú qué? No, ni modo, todos sufrimos. No, 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 no. La consigna es que nosotros nos hagamos parte de esa gente y que nosotros hagamos la justicia de Dios, porque nosotros queremos que Dios lo haga todo, pero por eso te tiene a ti y me tiene a mí, para que nosotros nos demos cuenta. En los años pasados yo era una persona muy, y doy testimonio, me arde la cara,
pero bendito sea el Eterno que me ha cambiado. Pero yo era una persona muy descuidada, yo era una persona que pasaba y no reparaba en nada. El Eterno me empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar, de tal manera que entendí que la vida no es solamente mi vida, sino la vida es mirar por aquellos que están cercanos a mí, que aunque no los conozco ni sé cómo se llaman, yo tengo la responsabilidad de ver por la necesidad de aquella persona. A lo mejor no voy a poder resolverle la vida, pero sí voy a poder ayudarles extendiendo mi mano y decirles, ten, no haciéndonos ni sintiéndonos grandes, sino con toda humildad, entregando tal vez alguna sedaca, algún taquito, algo que les pueda ayudar a seguir adelante. Eso es algo que tenemos que vivir y es parte del sufrimiento del mundo. El ser humano se vuelve muy insensible, el egoísmo y la soberbia despía su corazón y les hace vivir una vida totalmente apartada de su realidad. Y nuestra realidad está aquí, mis amados. No es solamente encerrarse en la sinagoga, no es solamente decir, ay, es que yo soy netzarita. No, si tú eres netzarita, serás consciente de que tienes que vivir lo que aprendes. Y lo que nos enseña Hashem, bendito sea Hashem, es que nosotros seamos como Él, generosos, bondadosos, misericordiosos, que buscan el bien de los demás. Ese es nuestro Dios. Imitémosle, vivamos como Él quiere que seamos. Eso es muy, 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 pero muy importante. Todo aquel, de aquí se desprende un principio, todo aquel que no ayuda al sufriente se considera como si hubiera causado el dolor. Todo aquel que no ayuda al sufriente se considera como si hubiera causado el dolor. Talmud Sanedrín 103a. En conclusión, mis amados, para el judaísmo el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un desafío que invita a. Resumiendo, el sufrimiento puede ser castigo o consecuencia, disminución o bendición, prueba o refinamiento, una revelación del cielo o un misterio que no siempre tiene una explicación, o mejor, que muchas veces el que sufre no comprende los designios del cielo, pero que cuando se espera con emuná, normalmente sí es descubierto el fin del sufrimiento. Pero algo más es que a través de él, del sufrimiento, aprendemos cómo lo hizo nuestro Ribi, Yeshua, como está escrito. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8. O sea, sufrió, sí. ¿Y qué aprendió? La obediencia. Y además está escrito que experimentó sufrimiento y a través de esa experiencia aprendió y perfeccionó su obediencia. Eso pasa en nuestras vidas. El Eterno, quien es bendito, quiere refinarnos, pero dependerá de nosotros. Si estás experimentando sufrimiento, sería bueno buscar apoyo de amigos, familiares, de líderes o de tus líderes espirituales. Hay mucha gente que le gusta andarse ahogando solito. Busca a tu líder espiritual. Dile, tengo esta situación. No, es que no quiero molestar. No, créanme que no nos molesta. Nos molesta que no nos tomen en cuenta y que estés sufriendo solito, solita. No tienes por qué estar solo o sola. No tienes por qué estar. Permítenos ser participantes
y apoyarte en lo que podamos apoyar. Reflexión. ¿Qué puedo aprender? Muchísimo. Para mí, para la ayuda de los que sufren y de los propósitos del sufrimiento ya expuestos. Acción. ¿Cómo ayudo a otros? El extender tu brazo de apoyo, ayudando a otros, consolando a otros, también es algo que quiere el cielo que aprendamos. Que no vivamos solamente para nosotros, sino que nuestras vidas se abran para aquellos que también están pasando por tiempos De la difíciles. clase van a hacer la cuenta. Fe, No, tengo que Dios ver muchas con el sufrimiento, después. Dios está con el que sufre, como en el Salmo 34:19 que dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. El sufrimiento fortalece nuestra emuná, nuestra fe. Le pasó a Abraham, le pasó a Moshe, le pasó a David, le pasó a Kefa, le pasó al mismo Rab Shaul y muchas veces a ti y a mí nos ha pasado. La respuesta judía no es la resignación al sufrimiento, sino la transformación del dolor en santidad. La respuesta judía no es la resignación, ni modo, me tocó no, sino la transformación del dolor en santidad, kedushá, y justicia, geburá. Amén. Así que mis amados, el Eterno tiene propósitos altos a nuestra vida y lo que quiere es que nosotros experimentemos la santidad de una manera extraordinaria y la justicia en la manera en que nosotros operamos en todo este tema del sufrimiento. Desde luego, esto no es exhaustivo, pero sí nos vislumbra una introducción al tema que muchas veces no se tiene ni atisbo, ni siquiera una leve condición de conocimiento del mismo. Hoy, por lo menos, tendrás la base para entender y comprender que el sufrimiento tiene un propósito para ti y para tu entorno. Que el Eterno, quien es bendito, les ayude y les bendiga grandemente. Y si estás pasando por un tiempo difícil, que los pasamos, es tiempo de buscar quien te pueda ayudar. En este caso, busca a tus líderes espirituales que ellos seguramente te apoyarán. Bien, vamos a hacer una tefilá y con eso vamos a terminar. Abinu Shabbat Shamayim, te damos toda Rabá porque descubrimos tu bondad, tu misericordia, los propósitos que tú has tenido y tienes para nosotros. Descubrimos la grandeza de tu nombre, descubrimos tus bondades, descubrimos, Padre, porque eres bueno. Gracias por habernos traído a este mundo y aún en medio del sufrimiento que hay y que se experimenta, ayúdanos a poder hacer nuestra los propósitos que tú tienes para nuestra vida, a entenderlos y a vivirlos para perfeccionarnos y así de esta manera poder ser un factor de bendición al mundo. Que así sea tu voluntad. Avinu Shiva Shamaim. Amén y amén. Bueno, mis